Buenas tardes, mi nombre es Andrés y yo les voy a presentar la historia del puente de Kelvin. Un puente del Kelvin, también llamado puente de Kelvin doble y en algunos países como puente de Thomson, es un instrumento de medición utilizado para medir resistores eléctricos desconocidos menores a un ohmio. Es específicamente diseñado para medir resistores construidos como resistores de 4 terminales. El puente de Kelvin es una variación del puente de Wheatstone, y a continuación les diré la definición del puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone es un circuito eléctrico que se utiliza para medir resistencias desconocidas mediante el equilibrio de los brazos del puente. Estos están construidos por 4 resistencias que forman un circuito cerrado, siendo una de ellas la resistencia bajo medida. Es un circuito inicialmente descrito en 1833 por Samuel Hunter Christie. No obstante, fue el señor Charles Wheatstone quien le dio muchos usos cuando lo descubrió en 1843. Es el circuito más sensitivo que existe para medir una resistencia. El puente de Wheatstone es un circuito muy interesante y se utiliza para medir el valor de componentes pasivos como las resistencias. Para comprender la necesidad del puente de Kelvin, primero debemos reconocer 3 formas importantes de categorizar la resistencia eléctrica. La primera es la alta resistencia, que es resistencia mayor a 0.1 megaohmios. Después está la resistencia media, que es resistencia que oscila entre 1 ohm y 0.1 megaohmios. Y por último tenemos la baja resistencia. Bajo esta categoría, el valor de resistencia es inferior a 1 ohmio. Las variantes de este instrumento. El puente de Wheatstone es el fundamental, pero hay otras variantes que se pueden usar para medir diferentes tipos de resistencias cuando el puente de Wheatstone fundamental no es adecuado. Se pueden utilizar para la medida de impedancia, capacitancia e inductancia. Algunas de estas variables son el puente de Carey-Foster para medir pequeñas resistencias, el puente de Kelvin para medir pequeñas resistencias de 4 terminales, el puente de Maxwell para medir impedancias y por último el puente de High para la medición de inductancias y el puente de Wien. Hablando de las variantes, tenemos el puente de Carey-Foster. En electrónica, el puente Carey-Foster es un circuito puente que se utiliza para medir resistencias medias o para medir pequeñas diferencias entre 2 resistencias grandes. Fue inventado por Carey-Foster como una variante del puente Wheatstone. Lo describió por primera vez en su artículo de 1872 llamado Sobre una forma modificada del puente Wheatstone y métodos para medir pequeñas resistencias. Después está, después está el puente Kelvin, que como anteriormente dije, un puente Kelvin también llamado puente doble Kelvin y en algunos países puente Thomson es un instrumento de medición que se utiliza para medir resistencias eléctricas desconocidas por debajo de un ohmio. Está diseñado específicamente para medir resistencias que están construidas como resistencias de 4 terminales. Después estaría el puente de Maxwell. Un puente de Maxwell es una modificación de un puente Wheatstone que se utiliza para medir una inductancia desconocida, generalmente de valor Q bajo, en términos de resistencia e inductancia calibradas o resistencias y capacitancia. Cuando los componentes calibrados son una resistencia y un condensador en paralelo, el puente se conoce como puente Maxwell-Wien. Lleva el nombre de James C. Maxwell, quien lo describió por primera vez en 1873. También tenemos el puente de Viena, que es el puente de Wien. Es un tipo de circuito de puente que fue desarrollado por Max Wien en 1821. El puente consta de 4 resistencias y 2 condensadores. Y por último, el puente de Anderson. En electrónica, el puente de Anderson es un circuito puente que se utiliza para medir la autoinducción de la bobina. Permite la medición de inductancia utilizando otros componentes del circuito como resistencia y condensadores. El puente de Anderson fue inventado por Alexander Anderson en 1891. Modificó el puente de capacitancia e inductancia de Maxwell para que proporcione una medición muy precisa de la autoinductancia. Basándonos en esta imagen, tenemos que el puente de Kelvin, las áreas de bordes gruesos son barras recolectoras,
de resistencia casi nula. En el diagrama adyacente X e Y son resistencias a comparar. P y Q son resistencias casi iguales formando la otra mitad del puente. El cable puente EF tiene un contacto de apoyo D colocado a lo largo de él y se desliza hasta que el galvanómetro G mide 0. Las áreas con bordes gruesos son barras colectoras de cobre gruesas de resistencia casi nula. Primero coloque una resistencia conocida en la posición Y. Después coloque la resistencia desconocida en la posición X. Después ajuste el contacto D a lo largo del cable puente EF para anular el galvanómetro. Esta posición, como porcentaje de la distancia EAF, es este símbolo. Intercambie X e Y, ajuste D al nuevo nulo, al punto nulo. Esta posición es este signo. Si la resistencia del cable por porcentaje es este signo, entonces la diferencia de resistencia es la resistencia de la longitud del cable puente entre estos dos signos. Los cuidados para este instrumento son muy simples. Constan de no girar muy bruscamente el botón central, no golpear la pantalla de cristal y la palanquita no moverla muy bruscamente. Muy buenos días a todos, mi nombre es Christopher Mulato Flores y yo les hablaré acerca de la calibración del puente de Kelvin. Primeramente se debe de saber por qué es importante calibrar un instrumento de medición. La razón por la cual se deben de calibrar es que debido a que existen diversas razones para que mandan a la necesidad de que se tengan que calibrar nuestros instrumentos independientemente de la razón en particular que cada persona pueda tener. Pero existe una razón básica que es el de que las mediciones que se realizan deben de tener significado para poder asegurar la calidad de los resultados que nos envía, ya que si llegara a enviar un resultado erróneo sería una gran controversia, ya que si la medición se necesitara para algo muy importante, pues terminaría dejándonos mal a nosotros al mandarnos ese resultado erróneo y provocaría que pues no siguiera mandando pues los mismos resultados pero todos erróneos. Para ello es importante calibrar nuestros instrumentos y pues existen muchos métodos, formas que las personas utilizan para calibrarlos, pero pues en esta ocasión yo les explicaré uno sencillo. Aunque básicamente la calibración de todos los instrumentos de medición pues es un procedimiento que se lleva a cabo mediante la comparación de valores de magnitudes que mide un aparato con los valores de otro instrumento con un nivel de exactitud mayor y que ya han sido aprobados por instituciones nacionales e internacionales. Pues a esto se le conoce como deriva a la pérdida de la precisión de un equipo de medición debido a un estrés mecánico generado por cambios de temperatura y al uso. Y pues esto es muy cierto, ya que debido a que pues la mayoría de los instrumentos que suelen calibrarse de la misma manera por medio de la comparación de valores con otro instrumento que sí esté calibrado correctamente y mande resultados verídicos, y pues al momento de comparar el tuyo pues obviamente se le muestra que no está en buenas condiciones y pues la calibración sería la siguiente. Y pues el procedimiento general para calibrar pues casi todos los instrumentos es el que yo les voy a mostrar. Pues primeramente se inicia con el diseño del instrumento a calibrar. Regularmente los instrumentos de medición tienen un rango de exactitud especificado. El siguiente paso de la calibración es establecer el patrón con el cual se van a comparar las medidas del instrumento, recordando que estos patrones o equipos deberán estar aprobados por organismos nacionales e internacionales. Y pues básicamente ese sería el proceso de la calibración de cualquier instrumento en general, y pues son muy efectivos. Y pues existen organismos que se encargan de la calibración de estos instrumentos, los cuales están acreditados bajo esquemas como el ISO
9001-2008. Y pues como recomendación, pues es importante calibrar los instrumentos de medición cada año si es un equipo que se utiliza así regularmente, pues esto con el propósito de garantizar mediciones confiables, como esto los había mencionado antes. Y pues es que si es que es un aparato, por así decirlo, esporádicamente el periodo de calibración pues sería más largo, pero pues muy recomendable es calibrarlo por lo menos una vez al año. Y pues básicamente este sería el proceso de calibración que realizaríamos con este instrumento y con cualquier otro. Bueno, a continuación les hablaré acerca de los materiales que posee este instrumento de medición, el cual es el puente de Kelvin. Pues primeramente se debe de saber que el puente de Kelvin es una modificación del puente de Winston, debido a que el puente de Winston proporciona valores de resistencia mayores a un ohmio, y pues ese al no poder proporcionar medidas de menos de un ohmio, pues decidieron modificarlo, y con esto surgió el puente de Kelvin. Pues como saben, el puente de Kelvin está formado por 4 terminales eléctricos, de los cuales 2 le transmiten alimentación eléctrica a todo el dispositivo. Los 2 restantes se encargan de recibir la señal que se propaga durante la salida y que va directo al circuito que sirve como acondicionador en ese instrumento. Y pues continuamos con las resistencias, las cuales por sí solas no poseen un voltaje fijo debido a su medida en ohmios. En realidad al inicio poseen un valor conocido como RO, y pues esos, como ahorita mencioné RO, esos serían los como símbolos que tiene el puente de Kelvin, pero en el momento de ser pues plasmado en un circuito, como se puede ver aquí, como se puede apreciar en la pantalla. Y luego se le agrega otro, el cual estará atado a las magnitudes de las mismas. Para no tener un valor determinado, pues es necesario recurrir a un dispositivo que no presente problemas en esta medición. Con esto se hace referencia al puente de Winston, el cual consigue que el error en la medida sea lo menor posible. Y pues así, de esta manera, el dispositivo, al estar construido con cuatro resistencias, de la cual una es desconocida y no posee un valor fijo en ohmios, y pues con ellos se obtienen valores y se representan por medio de fórmulas. Y pues más que nada el puente de Kelvin está diseñado para emplear 3 resistencias y un sensor en una determinada posición en el circuito. Y pues a los 2 terminales que generan energía se les denomina como VSS y masa, y la energía que generan es circular por todo el sistema de instrumentos. Y pues básicamente para medir resistencias con mayor exactitud que la alcanzable con un ohmómetro, pues se utiliza el puente de Winston, y pues el cual fue el instrumento base del cual surgió el puente de Kelvin. Y pues el puente resistente, pues más que nada este puente tiene un galvanómetro, el cual es alta sensibilidad como un dispositivo indicador, una resistencia variable a la cual se le identifica como R3, el cual que nos sirve de referencia, y otras 2 resistencias fijas que se les conoce como R1 y R2, y finalmente la resistencia desconocida, a la cual se le conoce como Rx, además de una fuente de voltaje, la cual se representa con la V. Y finalmente el galvanómetro, el cual sirve de indicador de cero y pone de manifiesto el equilibrio del puente. Y pues la resistencia desconocida Rx se lee a través de la resistencia variable R3 y de un multiplicador de alcance que depende de la corriente. Y pues básicamente esto sería todo lo que, bueno, no todo exactamente, pero básicamente serían los materiales principales que posee este instrumento, debido a que pues
es muy útil y pues básicamente sería todo. A continuación, les hablaré acerca de unos datos precisos y relevantes acerca del puente de Kelvin. Pues primeramente les hablaré acerca de cómo se conoce a este instrumento. Pues el puente de Kelvin también es conocido como puente de Kelvin doble y en ciertos países también es conocido como el puente de Thomson. Pues básicamente este es un instrumento de medición usado para medir resistores eléctricos ignotos a menores a un ohmio. Aunque este particularmente es desarrollado para medir resistores construidos como resistores de 4 terminales, por lo que resistores mayores a un ohmio, pueden ser medidos empleando una pluralidad de técnicas como un ómetro o bien empleando un puente de Wheatstone. A continuación les hablaré acerca del principio de operación del puente de Kelvin. La operación del puente de Kelvin es muy afín del puente de Wheatstone, mas usa dos resistores auxiliares, los resistores R1 y R2, los cuales están conectados a las terminales de voltaje exteriores de las 4 terminales conocidas, o bien resistor estándar RS y el resistor ignoto RX, identificados como P1 y P'1 en los esquemas, perdón. Los resistores RS, RX, R1 y R2 son fundamentalmente un puente de Wheatstone. En este arreglo, la resistencia parásita de la parte superior de RS y de la parte baja de RX es exterior del de la medición de potencial puente y por lo tanto no es incluido en esta medición. No obstante, el link entre RS y RX, los cuales son R-par, están incluidos en la primera parte de medida potencial del circuito y por lo tanto pueden afectar a la precisión de nuestros resultados. Para poder superar esto, en un segundo par de resistores se encontrarían R'1 y R'2, los cuales forman un segundo par de brazos del puente, de ahí el nombre de puente doble. Y estas se quedan conectadas a las terminales potenciales interiores de RS y RX, identificados en nuestro esquema como P2 y P'2. Y pues por último el detector D queda conectado entre el cruce de R1 y R2 y entre el cruce de R'1 y R'2. Otro dato como relevante sería que el puente de Kelvin no es más que una modificación del puente de Wheatstone, ya que este proporciona una mayor exactitud en resistencias de bajo valor, generalmente por debajo de un ohmio, el cual pues no tiene la capacidad del puente de Wheatstone. Tanto se ha hablado del puente de Kelvin que ni siquiera hemos mencionado, quién fue el que lo inventó. Pues ese instrumento fue creado por el científico William Thomson, primer varón Kelvin. Y pues básicamente hoy en día existen en internet distintas plataformas, las cuales son simuladores de cualquier tipo de instrumento. Incluso hay simuladores del puente de Kelvin. Y pues con ayuda de esto no es necesario tener uno físicamente, aunque pues no es lo mismo debido a que un simulador no puedes utilizarlo así con tus propias manos, ni medir, ni pues saber qué se siente. En cambio, ya teniendo uno así, digamos, en un laboratorio, en tu escuela o propio, pues ya es más fácil de aprenderlo, suele ser más efectivo y pues más interesante que un simulador, ya que los simuladores en vez pueden ser aburridos. Y pues estos serían unos cuantos datos que yo consideré importantes para poder resaltarlos en este video.
Y pues en otra parte los que resulté, creí que fueron un poco más relevantes que todo lo demás. En conclusión, medir las resistencias es muy importante para mantener a salvo un circuito. Una resistencia sirve para limitar la corriente que circula por una rama de un circuito eléctrico. Si llegara a fallar el circuito, se quemaría o habría alguna falla. Para conocer todos los detalles de la resistencia debemos utilizar el puente de Kelvin para medirla y saber cuántos ohms soporta. Sin este instrumento que es el puente de Kelvin, nuestros circuitos se quemarían o tendrían alguna falla. Esa es mi conclusión. Pues en conclusión yo diría que el puente de Kelvin, que también llamado como puente de Kelvin doble y en otros lugares como puente de Thomson, pues es un instrumento de medición pues que se utiliza mucho para la medición de pues de resistores eléctricos desconocidos siempre y cuando todos sean menores a un ohmio, perdón, ya que pues como saben este es una variante del puente de Winston, el cual no puede medir estos valores y pues por ello fue muy importante la creación de este instrumento, ya que pues al no haber un un instrumento que realizara estas mediciones, su creador fue modificando hasta el momento en que creó el puente de Kelvin y pues fue mejorando. Y pues actualmente pues yo llego a pensar que pues es un instrumento muy utilizado pues para medir las resistencias, ya que las resistencias son muy importantes en el ámbito eléctrico y pues electrónico y todo lo que tiene que ver.